Muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, en estas convocatorias que hacemos para compartir con la ciudadanía temas que consideramos de enorme importancia en el manejo de fenómenos de salud pública. Ustedes nos han acompañado y nos han ayudado para poder salir adelante en la pandemia del COVID-19 y por eso la importancia de estar compartiendo, también en el caso de la viruela símica, los datos con los que tomamos decisiones y la situación que actualmente vive la ciudad de Bogotá frente a este fenómeno. Entonces, ¿cómo se prepara Bogotá frente al caso de viruela símica, pero también frente a cualquier caso de brote de enfermedad infectocontagiosa o de enfermedad transmitida por alimentos o por cualquiera de las alertas epidemiológicas que como ciudad podemos tener? Tenemos tres fases fundamentalmente: la fase preparatoria, la fase de contención y atención y la tercera fase, que es la fase de mitigación. A lo largo de estos minutos queremos compartirles algunos de los elementos que la ciudad viene asumiendo dentro de las 6 líneas de trabajo que ustedes pueden ver allí. ¿Qué nos demostró el COVID? Que todos los fenómenos de salud pública exigen de una coordinación muy importante de los distintos actores del sistema. El sistema de salud es un sistema complejo, no siempre funciona armónicamente, a veces hay diferencias entre los distintos actores y la coordinación se hace pues fundamental, y Bogotá demostró cómo se hacía. Pero hay otro elemento que está permanente en nuestra ciudad y por el cual la ciudadanía puede estar tranquila, y es que Bogotá tiene una muy importante red de vigilancia en salud pública, no solo con las instituciones de carácter público, por supuesto, sino también con las instituciones de carácter privado. Observación aparte merece la red de laboratorios. La red de laboratorios en estos casos de enfermedades nuevas, de enfermedades raras para nuestro medio, requiere también de una capacidad de desarrollo. Bogotá tiene una red de laboratorios públicos y privados muy importante, pero en el caso de esta patología en particular se necesitaba una nueva manera para hacer diagnóstico y claro, diremos esto como se ha hecho, con la coordinación, por supuesto, del Laboratorio Distrital de Salud Pública y del Instituto Nacional de Salud, pero cómo transferimos la tecnología y el conocimiento para que todos los laboratorios lo puedan hacer. Las medidas que hoy compartiremos para reducción de la transmisión en comunidad, lo que se hace en la red hospitalaria, la capacitación y las alertas y, por supuesto, el trabajo que, entre otras, estamos haciendo en este momento en materia comunicacional. Entonces, esta es una línea de tiempo de lo que ha pasado desde el mes de mayo al mes de agosto en la ciudad de Bogotá. Recién iniciando el mes de agosto, se recibe por parte de la Autoridad Mundial de Salud, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, un reporte de brote de una enfermedad que anteriormente no teníamos. Sin embargo, aquí me corrijo. Casualmente, la viruela símica sí la teníamos antes. Desde 1970 teníamos reporte de viruela símica en el continente africano, pero no habíamos tenido presencia de este tipo de cuadros por fuera de lo que llamamos países endémicos, donde esta viruela se presenta con frecuencia. Fundamentalmente en Europa llama la atención la Organización Mundial de la Salud que aparece pues este nuevo caso e inmediatamente y con el liderazgo del Instituto Nacional de Salud empezamos a socializar la asistencia técnica a toda la red hospitalaria. Es en el mes de mayo donde se hace la alerta y se le dice a todos los hospitales, a todos los equipos de urgencias, a todos los equipos de dermatología, a todos los equipos de hospitalización, que tenemos que tener el ojo atento ante la aparición de unos síntomas que nos recuerda la viruela que teníamos en otras épocas y que ya por fortuna no tenemos, y que debemos sospechar una enfermedad que no la teníamos en el radar. Y esto es muy importante, señoras y señores. Los médicos, los equipos de salud, diagnosticamos aquello en lo que pensamos. Si uno no tiene en la cabeza que puede tener un caso de viruela, pues nada se le parece a viruela. Pero si tenemos esta alerta, un brote que hubiera podido ser interpretado de otra manera, se dice primero, bueno, descartemos que no vaya a ser una viruela, y esto es lo que empezamos a hacer desde el mes de mayo. Empezamos a intensificar la vigilancia en enfermedades que tienen brotes. Para el mes de junio hicimos la socialización
de lo que llamamos el algoritmo de diagnóstico, o sea, frente a un brote, usted debe hacer esto, debe tomar este tipo de prueba, el resultado le puede dar esto o aquello y entonces usted procede de esta manera. Nosotros hacemos un flujograma de diagnóstico y esto es lo que está en toda la ciudad de Bogotá. Para mediados del mes de junio tenemos la confirmación de los primeros casos en la ciudad de Bogotá, para mediados, no para finales, el 24 de junio para ser exactos. Como ya tenemos la alerta instaurada, como ya sabemos que la enfermedad se presenta en personas que están particularmente en viajes al exterior, Europa o los Estados Unidos, pues tenemos el ojo avisor para ver si podemos detectar casos de este estilo. Hacia el 24 de junio, insisto, se hacen los primeros diagnósticos de personas que venían del exterior, de personas que probablemente se contaminaron allí, y empezamos pues a hacer toda la vinculación de este tipo de vigilancia en lo que hemos llamado en Bogotá el convenio marco. O sea, ese convenio tripartita, recuerdan ustedes con lo que hicimos, atención domiciliaria con el COVID, hicimos las PCR, hicimos la vacunación. Bueno, dentro de ese convenio que tenemos con clínicas, hospitales y todas las EPS de Bogotá, incluimos la viruela para que fuera evaluada y para que fuera diagnosticada rápidamente. Para el mes de julio, el mes pasado, ya hicimos de la mano del Laboratorio Distrital de Salud Pública un curso con todas las personas que eventualmente toman la muestra para que sepan cómo se maneja la muestra. ¿Se acuerdan nuevamente en el COVID que tomábamos la muestra de la zona nasal y que esa muestra había que meterla en una zonita, quebrar el palito con el que se tomaba, etcétera? Bueno, en el caso de la viruela hacemos lo mismo, porque la muestra en el caso de la viruela se toma de las lesiones en la piel que haya, de las lesiones que tienen un exudado, allí se toma la muestra y por supuesto esa muestra tiene un nivel de contagio muy alto, tiene que ser tratada con mucha delicadeza, con mucho cuidado, con mucha seguridad, y en eso capacitamos pues a toda la red hospitalaria. El Laboratorio Distrital de Salud Pública adquiere las competencias para hacer el diagnóstico acá. Anteriormente no lo hacía sino el laboratorio del Instituto Nacional de Salud, pero ya tenemos en el Laboratorio de Salud Pública, aquí en la Secretaría Distrital, la capacidad técnica de hacer los diagnósticos y estamos procesando las muestras acá. Por último, en este mes de agosto, pues estamos haciendo una aceleración y con esta rueda de prensa comunicándole a la ciudadanía que estamos en un nivel de alerta que nos permite controlar el fenómeno de acuerdo a la manera como se vaya presentando. En la línea inferior de ese cuadro, ustedes verán acá cuáles han sido el número de casos y la fecha en que los casos empezaron a tener síntomas. Hay dos maneras de mostrar la gráfica, o bien por día de diagnóstico, que es cuando confirmamos el diagnóstico positivo, o bien, y es una manera más exacta, por fecha de inicio de síntomas, porque a veces suben mucho los diagnósticos en un día porque están represadas las pruebas, esto también lo habíamos visto en el COVID, de modo que esto nos da una imagen de cómo estamos por fecha de inicio de síntomas. La mayoría de los días tuvimos un solo caso, pero hacia finales del mes de julio ya tuvimos días con 3 casos e incluso un día que tuvimos 4 casos. Estos son los casos que hemos tenido en la ciudad de Bogotá. Nuevamente, ¿qué es la viruela símica? La viruela es una enfermedad producida por un virus, este virus específicamente, el monkeypox, se transmitió de animales a los seres humanos y se detectó por primera vez en humanos en el año de 1970. Cuando hablamos de que una enfermedad se transmite de animales a los seres humanos, hablamos de una zoonosis. O sea, es una enfermedad que sí podemos sufrir, pero que originalmente no era del ser humano, sino que se traslada. ¿Cómo se transmite la viruela símica? La viruela se transmite por contacto con lesiones cutáneas de la persona enferma. Como les hemos dicho, se caracteriza, entre otras cosas, por tener un cuadro general que lo comparte con cualquier enfermedad infectocontagiosa. El cuadro empieza por un malestar general, por fiebre, por decaimiento, por pérdida de la fuerza, y se acompaña también de dolor de cabeza, de dolor muscular y con muchísima frecuencia de la inflamación de ganglios. Los ganglios son esas adenopatías, esas masitas dolorosas que podemos tener en el cuello, en la axila, en la ingle.
Este cuadro, que puede durar aproximadamente entre unos 4 a 6 días, se ve acompañado posteriormente de un brote, pero el brote puede ser de cualquier tipo. El brote puede ser generalizado, pareciéndose mucho a una varicela, por ejemplo, o a un sarampión, teniendo una particularidad, y es que puede comprometer plantas de los pies y palmas de las manos. Las otras enfermedades de tipo eruptivo no comprometen plantas de pies y palmas. También puede ser que no se tenga todo el cuadro florido de estar con todo el brote, sino tener uno o dos brotes pequeños, incluso lesiones únicas hemos encontrado en cualquier parte del cuerpo, en las mucosas, en la córnea, en la boca, en el área genital. En cualquier parte se puede aparecer el brote, y esto, acompañado de estos síntomas, nos debe prevenir frente a un caso de una probable viruela símica. ¿Por qué terminamos en estas? A mí me parece importante que veamos cómo ha sucedido el fenómeno en el mundo entero. Lo primero que teníamos por allá desde 1970 es esta condición. En una zona muy específica de África teníamos casos de una viruela. Recuerden ustedes que la viruela era una enfermedad prevalente en el mundo entero, en Colombia por supuesto. La viruela mató muchísimas personas en el siglo XIX y en el siglo XX, y fue una de las enfermedades que pudimos erradicar del mundo a punta de la vacunación. Bueno, encontrábamos que con la viruela erradicada empezábamos a presentar unos casos todavía de viruela ya no relacionados con los casos anteriores, y no se encontraban sino en África, y por eso se diagnosticó la viruela del mono. Allí se han presentado casos a lo largo del tiempo, pero en este año empezaron a aparecer casos de viruela en países que no tenían este fenómeno anteriormente. Entonces, rápidamente pasan de África a a Europa, y también a Asia, como ustedes lo ven allí. En este mundo globalizado, lo mismo que con el COVID, es imposible que no se hubiera llegado al resto de los países del mundo. Por eso, lo siguiente que pasa es aparición de casos en los Estados Unidos. De allí tenemos más casos en Canadá, en Centroamérica, en las islas del Caribe, en Brasil tenemos muchos casos, y por último aparecen en nuestro país. Hoy, con corte al 8 de agosto, que es el último corte que tenemos de la Organización Mundial de la Salud, tenemos 30.189 casos confirmados en el mundo. De ellos, 29.800 son de países que normalmente no tenían viruela símica. Por eso estamos ante una alerta epidemiológica. 345, un número muchísimo más pequeño, son en países que la tenían anteriormente, y entonces miren cómo ha sido el comportamiento pues a lo largo del mundo. Si lo vemos en Colombia, la situación es así. A la fecha, los casos que se han confirmado en Colombia suman 55, de ellos 41 están en la ciudad de Bogotá, 4 en Antioquia, 2 en el Tolima, 3 en Risaralda, y con un caso están Cartagena, Cundinamarca, Guajira, Valle del Cauca y Santander. ¿Por qué esta distribución? Porque esta es otra enfermedad que nos llega del exterior, y el principal puerto que existe en Colombia se llama el Aeropuerto El Dorado. Por donde entran más personas provenientes del exterior se llama el Aeropuerto El Dorado. Entonces, por eso tenemos mayor presencia en Bogotá. También puede ser porque en Bogotá la buscamos más. Esto pues también es un fenómeno epidemiológico que se encuentra con frecuencia. Quien más busca, más encuentra. Hoy hay un total de 162 casos que se hayan analizado, o sea, 162 personas sospechamos en alguna parte de Colombia que podían tener una viruela símica. De esos 162 se confirmaron 55, que son los que les estoy reportando. Se descartaron 65, y esto es importante. O sea, no toda enfermedad eruptiva hoy es viruela. Puede ser varicela, puede ser otro tipo, rubeola, puede ser otro tipo de enfermedad eruptiva, de modo que hay que hacer el diagnóstico diferencial. En el momento hay 42 casos que están en los laboratorios, porque este es un procedimiento de laboratorio también un poquito complejo. Ahorita le voy a pedir a Gabriela que nos explique un poco cómo se hace el diagnóstico en el laboratorio, y se están demorando pues un par de días, y por eso la información que tenemos aquí es de estas características. Epidemiológicamente,
Los casos que se han presentado han sido en personas de sexo masculino y, como ustedes pueden ver, en adultos y relativamente adultos jóvenes. 11 casos han sido en personas entre 18 y 26 años y 30 en personas entre 25 y 59 años. Por fortuna, aun cuando hemos tenido 41 casos en Bogotá, hoy contabilizamos, hay 6 de ellos que ya se recuperaron. Tenemos 35 todavía asintomáticos, pero hay 6 de ellos que ya se recuperaron y quedaron perfectamente, no tuvieron complicaciones, no tuvieron ningún lío, porque este parece ser un caso de una enfermedad que es muy vistosa, que debe tener toda la importancia para nosotros, pero que no tiene casos muy graves en comparación con otras enfermedades que nos pueden poner en situaciones de riesgo para la vida más grande. ¿Por qué tenemos tantos activos? Se preguntarán ustedes, de 41, ¿por qué 35 siguen activos? Porque el periodo de la enfermedad no es como lo teníamos en el COVID, de 10 días, sino de 21. Entonces, para sacar un caso y decir que se recuperó, nos demoramos 21 días y por eso, pues, la situación es un poco más demorada que la que tenemos normalmente con otras enfermedades. La fuente de la infección, 13 casos han sido importados, o sea, tenemos la certeza de que las personas se contagiaron en el exterior. En 9 casos se trata de personas que se contaminaron con personas, aquellas 13 que vinieron antes, contactos con casos positivos, y en 19 casos no hemos podido determinar, porque no es fácil hacer este estudio, pero los estamos buscando. O sea, en casos de enfermedades infecciosas, ustedes entenderán, recordar todos los contactos no es tan fácil. De modo que tenemos 19 casos, pues, en los que todavía no hemos detectado en dónde fue la contaminación o las personas que tuvimos. Gabriela, ¿por qué no nos cuentas un poco en el tema del diagnóstico, qué es lo que se hace con el paciente y qué es lo que se hace con la muestra? Tenemos unas condiciones habilitantes en el Laboratorio de Salud Pública y en muchos laboratorios de la ciudad, y la metodología denominada biología molecular y PCR es la misma técnica que utilizamos en este momento para el diagnóstico del virus de la viruela símica. ¿Qué hacemos con la muestra? Una vez es colectada, tomada de cualquiera de las fuentes donde probablemente está el virus, eso significa el hisopado nasofaríngeo o las lesiones eruptivas, como lo mencionaba el señor secretario, se toma esa muestra y es rápidamente transportada al Laboratorio de Salud Pública en unas condiciones de máxima bioseguridad para evitar el riesgo de las personas que la transportan y, por supuesto, de quienes las manipulan aquí en el laboratorio. Una vez ingresa la muestra al laboratorio, con todas las condiciones, repito, máximas de bioseguridad, la muestra es desembalada, es decir, desempacada cuidadosamente y pasa al proceso de biología molecular, donde se detecta el material genético del virus. A diferencia del material genético que tenía el SARS-CoV-2 de COVID-19, que es RNA, este virus tiene ADN y es ese ADN el que nosotros podemos detectar si está presente en las lesiones y lo reportamos como positivo o negativo, repito, usando la técnica de biología molecular en las condiciones habilitantes que tenemos en el Laboratorio de Salud Pública que no teníamos antes de la pandemia. Entonces es importante, aquella experticia que adquirimos en COVID nos está sirviendo ahora. Mire usted lo que son las cosas. Las máquinas que compramos, la capacitación de muchísimas personas en biología molecular nos están sirviendo en este momento también para hacer diagnóstico y para hacer seguimiento genómico. El seguimiento genómico es una fase más avanzada del diagnóstico en el que no solo determinamos y ubicamos el virus de la viruela, sino que podemos llegar a descomponer el virus de la viruela para saber qué tipo específico de virus es el que tenemos circulando en un momento dado. En esta, como en otras enfermedades, hay diferentes variantes del virus. Este, por ser un virus DNA, tiene muchas menos variantes que los virus RNA como del COVID, pero eso es otro detalle. O sea, aquí estamos fundamentalmente frente a dos linajes o frente a dos tipos de virus específicamente, y tenemos circulando en la ciudad de Bogotá y en Colombia aquel que presenta una enfermedad menos vistosa, menos grave, afortunadamente. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues lo que tenemos que decirle a la ciudadanía es, si usted tiene conocimiento de haber estado en contacto con alguna de estas personas que hoy es positiva para viruela símica, debe inmediatamente aislarse y tener un periodo de aislamiento que dure 21 días. Pero no se quede tranquilo con aislarse, no faltaría más.
Si presenta síntomas o ante la duda, debe consultar para que tenga toda la claridad y el acompañamiento médico-asistencial que usted requiere. Tenemos implementado en este momento en la ciudad de Bogotá diferentes líneas que ahorita les compartiremos dependiendo del modelo de aseguramiento, pero una vez más, si usted tiene dudas, llame al 123. Si usted piensa que pudo haber estado en contacto con una persona potencialmente positiva para la viruela símica, llame al 123 que le vamos a dar las recomendaciones y le vamos a atender en su hogar si fuera necesario. Tenemos todos los equipos dispuestos para que las personas puedan acceder al servicio y como lo hicimos también con el COVID, si usted sospecha que es positiva o positivo, informe a sus contactos, prevenga a las personas con las que estuvo para que ellas a su vez puedan hacer el mismo tipo de medida y tengamos la posibilidad de cortar la cadena de transmisión como hasta ahora. Manuel, desde el punto de vista de salud pública, ¿qué tienen que hacer las personas frente a esta enfermedad? Bueno, principalmente hay un llamado a lo que se denomina en epidemiología romper las cadenas de transmisión. Eso es evitar que mi familia, que las personas con las que convivo o con las que departo, con las que trabajo, con las que estudio, puedan adquirir la enfermedad. Por eso es tan importante que en este momento, una vez la persona identifique la sintomatología, se aísle, contacte a su servicio de salud e informe a sus contactos para que así todas las personas estén atentas y puedan identificar sintomatología temprana, pero además romper todas las cadenas de transmisión. Por supuesto, si tiene algún tipo de complicación, la afectación es grande, pues acuda a los servicios de salud, pero en principio contacte a las líneas. Adicionalmente, algo muy importante, en el mundo ya se ha identificado que la afectación que puede dar o la severidad se da principalmente en personas que puedan tener algún tipo de patología de base o condición que pueda afectar su sistema inmunológico. Para esto es fundamental que todas las personas mantengan su esquema terapéutico. ¿Eso qué significa? Si usted tiene una patología con la cual se tiene que tomar un medicamento todos los días, sígalo haciendo. No lo suspenda bajo ninguna circunstancia porque esa es una forma de que el cuerpo, digamos, se mantenga, tenga un adecuado sistema de defensa y pueda responder a la enfermedad. Eso digamos que son, secretario, las orientaciones principales y las personas que están aisladas, por supuesto, pues que tengan unos criterios adecuados de manejo en su vivienda para evitar transmitir a algunos convivientes. Una vez más, las enfermedades de carácter infeccioso, las enfermedades de carácter contagioso, por llamarlo así, no las controlan los sistemas de salud, las controla la ciudadanía, las controlan las personas, los y las ciudadanas que nos están escuchando, haciendo el corte de la cadena de transmisión con un proceso de aislamiento y tratamiento, y por eso tan importante lo que les estamos diciendo en el día de hoy. Doctora Eliana, el modelo de aseguramiento y el convenio marco, el convenio tripartita, está incluyendo este tipo de atención para todos los usuarios. ¿En qué consiste este modelo de atención nuevamente por líneas telefónicas? Efectivamente, como lo ha indicado el secretario hace un momento, cada una de las CAPBs que tienen autorización para funcionar en el distrito capital y que tienen a su cargo diferentes grupos poblacionales, han dispuesto estas líneas telefónicas que ustedes están viendo en este momento en la pantalla. A través de estas líneas telefónicas, cada aseguradora hará la orientación pertinente para que a través de la red de prestación de servicios de cada aseguradora se garantice la atención en las diferentes modalidades, secretario, en modalidad domiciliaria o en modalidad intramural. Entonces, pues la invitación es llame a estas líneas de atención, incluso hay opciones mediante WhatsApp que es más fácil, está muy accesible, o si tiene dudas, llámenos a nosotros al 123. En el 123 siempre vamos a estar atentos para hacer esa orientación, para hacer el enlace con la EPS pertinente y para definir una atención
urgente si fuere necesario. Hasta ahora no hemos tenido casos que necesiten atención urgente, pero seguimos atentos a atenderlos. Muy bien, entonces, a manera de resumen, yo creo que lo que queríamos compartir con ustedes es, sí, la viruela símica está en la ciudad de Bogotá, llegó del exterior como no podía ser de otra manera, sí tenemos transmisión en la ciudad de Bogotá y tenemos personas a las que no les hemos encontrado el contacto con personas que vinieran del exterior, por lo que podemos decir que tenemos una transmisión dentro de nuestra ciudad, es una transmisión de muy poquitos pacientes. Ojo, hoy los pacientes positivos son 35, porque 6 que fueron positivos ya se mejoraron y quedaron absolutamente perfectos. Estamos con toda la red hospitalaria dispuestos y con la vigilancia epidemiológica necesaria. Tenemos la capacidad de diagnóstico y de seguimiento en nuestro laboratorio distrital de salud pública y tenemos adicionalmente, y por instrucción del Ministerio de Salud, hay que decirlo, desde hace un par de semanas, la disposición de una línea telefónica por cada uno de los aseguradores para garantizar atención telefónica inmediata para cualquier persona. Si tienen dudas, llámenos. Si tienen síntomas, consulten. Aíslense mientras tengan la duda, que nosotros les vamos a acompañar y de esto también vamos a salir adelante de la mano de toda la ciudadanía, de la mano de toda la red prestadora de servicios privada y pública y por supuesto con el esfuerzo de toda nuestra cadena de laboratorios, tanto de salud pública como laboratorios privados y públicos que adquirirán la tecnología para hacer el diagnóstico. Muchas gracias. Por ejemplo, el aislamiento, llamar al 123 o han pensado tomar unas medidas adicionales como distrito precisamente para evitar agrandar la situación y que la situación se vuelva de pronto de una manera menos manejable como hasta ahora lo han hecho. Gracias, Leslie. En realidad, yo quiero llamarles la atención sobre los números. Los fenómenos epidemiológicos, digamos que su nivel de criticidad, su nivel de peligrosidad depende de dos cosas. Número uno, de lo grave que sean los cuadros clínicos que se presentan, y en este caso estamos viendo que los cuadros clínicos son bastante leves, solamente 2 de esas 41 personas han requerido servicios de hospitalización. Entonces los servicios sanitarios, los servicios de asistencia no se ven congestionados. Y lo otro tiene que ver con el número absoluto de casos. En este momento, Bogotá, con 35 casos positivos, pues es un número muy reducido. Nosotros no queremos de ninguna manera minimizar el riesgo, pero no representa un riesgo grave en este momento para nuestra ciudad. Estamos cortando fácilmente la cadena de transmisión, identificando los casos y con el proceso de aislamiento, por lo que nos sentimos muy tranquilos con las metodologías que hemos implementado y no pensamos que tengamos que subir el nivel de alerta. No obstante, como siempre, todos los días hacemos análisis, ya nos sentamos con las mayores expertas y expertos en materia de epidemiología, virología, en materia de inmunología, para que tomemos las mejores decisiones. Eso sí que lo aprendimos en la pandemia por COVID, de modo que en cada caso estaremos tomando las mejores decisiones y compartiéndolas con ustedes, por supuesto. Muy buenos días para todos, secretario. Teniendo en cuenta que 19 de los casos no se sabe de dónde provienen y ante la petición que ustedes realizan para aislarse durante 21 días, ¿qué otras medidas podrían tomarse en Bogotá para mitigar el contagio por viruela símica? Estas personas que se aíslen no necesitan un permiso especial para el trabajo, o sea, pueden aislar si tienen toda la recomendación por parte de las autoridades, y qué medidas se pueden tomar en el aeropuerto El Dorado, por donde están ingresando gran cantidad de estos contagios. Muy bien, en realidad las personas a las que les estamos dando la instrucción de que se queden en aislamiento por 21 días sí requieren, por supuesto, la solución de tipo laboral para que tengan la incapacidad respectiva o el permiso respectivo, y en eso estamos trabajando. Recuerden que ese es un tema pues que se maneja con las EPS, de modo que ese es un tema que estamos atendiendo y hasta el momento no se nos ha presentado ningún inconveniente, toda vez que el número es muy pequeño. En el Aeropuerto Internacional El Dorado, como en todos los aeropuertos y puertos del mundo, está decretada una alerta para que tengamos cuidado con las personas que llegan de otras partes y presentan algún tipo de síntoma. Pero esto, insisto, es un asunto de colaboración ciudadana. Si yo tengo un brote en una parte del cuerpo que no está expuesta, vamos a suponer que sea en el vientre, si yo no cuento, nadie se va a dar cuenta que yo vengo con un brote.
es muy importante que cada persona sea responsable y corresponsable con los demás. Si usted tiene alguno de estos síntomas, debe consultar y por supuesto que no puede viajar. Por supuesto que no puede viajar. En el caso de Bogotá tuvimos un caso de una persona que viajó sabiendo que estaba enferma. Esto es un acto de irresponsabilidad, por supuesto. Entonces, todos los aeropuertos y todos los puertos de otro tipo, marítimos, etcétera, están ante esta alerta y las autoridades migratorias del mundo entero están disponiendo las medidas para poder detectar y poder acompañar a las personas que nos confiesen algún tipo de sintomatología. Pero no tenemos que subir las medidas que hasta hoy tenemos. Nuevamente los números son muy pequeños y no tendríamos que pensar en cosas más grandes como las que hicimos en la pandemia. Qué pena le vuelvo a preguntar, esa persona que viajó estando enferma, sabiendo que tenía la viruela símica, y si por ejemplo se presenta otro caso de que vayan a trabajar o asistan a algún lugar sabiendo que tienen la viruela, cuando se hace la recomendación de que se aíslen, ¿eso trae sanciones o qué? En el COVID no planteamos sanciones de ningún tipo para las personas, más allá del convencimiento y buscar el acatamiento de las medidas de cuidados por un acto de responsabilidad. En estas circunstancias estamos exactamente en lo mismo. Lo que estamos haciendo es un llamado a cuidarnos y a cuidar a los demás si tenemos algún tipo de sintomatología que nos pueda sospechar una viruela. Secretario, buenos días a todos los funcionarios y buenos días a todos. Es que quisiera hacer una pregunta, pues primero relacionada con el tema del aeropuerto El Dorado, porque es que tengo entendido que a partir de hoy se van a eliminar todas las restricciones que estaban vigentes con el COVID. ¿Esto no afecta en alguna medida las medidas que están tomando con respecto a la prevención de la viruela del mono? Y la segunda pregunta, ya cambiando un poquito del tema, secretario, es que se conoció recientemente un caso en el Hospital de la Misericordia de una menor de edad que al parecer fue sobremedicada y que estaría a punto de morir. ¿Qué detalles se conocen sobre este caso y qué medidas se van a tomar? Ese es un tema completamente distinto, te doy 2 palabras sobre él con todo gusto. Yo creo que la medida del aeropuerto El Dorado de impedir que las familias entraran para esperar a viajantes que venían de otra parte era absolutamente innecesaria y se levantó bastante más tarde de lo que nosotros hubiéramos pensado. Desde nuestro punto de vista, esa medida se pudo haber levantado meses atrás. Si podemos estar reunidos en diferentes partes. Aquí, por ejemplo, no tenía mucha lógica que solo el aeropuerto El Dorado tuviera restricciones para que las personas pudieran entrar, sometiendo a las personas a quedarse afuera en unos horarios y en unos climas que no son los más adecuados. De modo que yo creo que el riesgo no está allí. Yo creo que con las medidas que estamos tomando lo vamos a lograr. En el caso particular que usted me referencia, sí, desde el punto de vista de autoridad sanitaria hacemos el seguimiento. Esta es una situación de un evento clínico no deseado que está siguiendo su curso y por supuesto las determinaciones que se tomen sobre el particular son en este momento materia de investigación y procederemos en consecuencia. Se están preparando los hospitales, en este caso, frente a la situación de la viruela del mono, digamos, de manera preventiva, porque sabemos que es una enfermedad que tiene pocos casos, que en el cual muchos están pues ya aislados en su casa, pero los hospitales en la red pública y privada, ¿cómo se están preparando en caso de que llegue a ocurrir alguna situación como lo que ocurrió con el COVID-19? Ok. Recuerden, señoras y señores, que Bogotá tiene una red hospitalaria extraordinariamente fuerte y de un nivel altísimo de capacidad. Pacientes infectocontagiosos, pacientes que requieren aislamiento, se atienden en Bogotá todos los días. De modo que no hay que tener una preparación adicional. Lo que sí hicimos fue capacitarnos, por supuesto, llamar la atención a los equipos asistenciales, a los cuerpos de enfermería, a los cuerpos médicos en urgencias, en consulta externa y en dermatología, sospeche esta enfermedad y piense en ella para que la podamos diagnosticar. Pero hoy no necesitamos capacidad adicional alguna. Todos nuestros hospitales de alto nivel tienen camas de aislamiento. Lo tenemos porque tenemos patologías no solo de Bogotá, sino del país entero, a veces hasta de la región de las Américas que vienen a consultar acá. Y el aislamiento no solo se tiene para esta enfermedad. El aislamiento se puede tener en casos eventualmente de tuberculosis, en casos de otras enfermedades infectocontagiosas, del mismo COVID. Tenemos zonas de aislamiento en todos los hospitales para tratar el COVID y los pacientes que son trasplantados, etcétera, también requieren de aislamiento por condición completamente distinta, porque están inmunocomprometidos, de modo que no necesitamos más capacidad desde el punto de vista hospitalario. Lo que necesitamos es la colaboración de la ciudadanía y, por supuesto, la mirada experta de las y los profesionales de salud para hacer el diagnóstico. Buenos días, secretario, y buenos días para todos. La primera inquietud tiene que ver con una curiosidad de saber si hay certeza
de cómo fue ese primer caso donde se pasó la viruela del animal al hombre, y también de pronto despejar un poco en cuanto a cuáles son las realidades y mitos en cuanto a las posibilidades de contagio, si es solamente a través de la intimidad de dos personas, si realmente se debe tener distanciamiento con las personas para evitar el contagio, cuáles son esos niveles de riesgo que tiene la persona, si se debe usar o no el tapabocas también en ese sentido que se ha recomendado. Y lo tercero sería, la Organización Panamericana de la Salud ya dio el visto bueno para empezar a vender vacunas a Colombia. ¿Ya se tiene previsto cuándo se podría empezar a vacunar aquí en Bogotá contra la viruela del mono? Bueno, son 3 preguntas las que usted me hace. La zoonosis, no se sabe exactamente el caso índice cuál es, pero se producen cuando los seres humanos nos metemos en el ambiente donde están los animales. En la medida en que hemos ido quitándoles a los animales espacio vital de las selvas, de los bosques, etcétera, pues se genera este tipo de riesgo de infecciones cruzadas de animales a hombres. Desde el punto de vista de los riesgos que tenemos al momento del contagio, como lo hemos dicho, los contagios se generan por un contacto estrecho, prolongado, con personas que tienen la enfermedad, pero sobre todo por contacto con el líquido que se exhuma de las diferentes lesiones dermatológicas. O sea, esto empieza como si fuera una picadura, o sea, aparece rojito primero, después se vuelve en una ampollita, ¿sí?, en una pápula que llamamos, y posteriormente esta se puede reventar y esto exhuma un liquidito que es el que tiene la mayor carga viral. También eventualmente puede ser a través de mucosas. Exactamente la carga viral donde la tenemos no es muy claro, por eso la recomendación que damos a todas las personas es tener un aislamiento, pero no es un aislamiento pues de trajes espaciales, no, se trata de que la persona que tiene el cuadro clínico esté en su habitación de manera individual, sí que haga el lavado permanente de las manos, sí que tenga ventilación, que es una cosa que aprendimos desde el siglo XIX para evitar los aerosoles, y debe utilizar el tapabocas. Se transmite la viruela por gotitas de saliva, hasta donde sabemos no, pero hay que prevenir este tipo de contactos. De modo que los cuidados son los que teníamos con el COVID. Una persona en su habitación, una persona a la que no comparta la hora de comer con los demás y que tenga pues un aislamiento de este estilo. Con eso lo logramos perfectamente y no creo que vamos a tener mayores problemas. El mundo no producía cantidades importantes de vacuna de viruela, tenía simplemente unos reservorios pequeños. Ya hay un llamado de la Organización Mundial de la Salud a que aumente la producción de vacuna en el mundo para tener disponibilidad de la misma. En el caso de Colombia fuimos informados por el Ministerio de Salud en el último puesto de mando unificado que se realizó la semana pasada, que había extendido Colombia la solicitud de adquirir vacuna para Colombia, un número relativamente pequeño a través de la Organización Panamericana de la Salud. Estamos a la espera de las noticias que nos den. No es para vacunar a todo el mundo, no es para vacunar a todo el mundo, no es lo que venimos haciendo con los otros biológicos. Sería eventualmente para empezar con personas que estén en particular condición de riesgo, personas que tengan contacto con personas contaminadas o personal de la salud, pero por lo pronto no es la vacuna el frente de trabajo que tenemos. Es cortar la transmisión en la ciudadanía a través del aislamiento y la prevención. Secretario, buenos días. Sí, precisamente tengo 2 interrogantes. La primera, en lo que tiene que ver con la vacunación. Recordemos que en el COVID las personas se automedicaban. Entonces una persona, digamos, que no esté consciente de lo que está sucediendo y que tal vez tenga estos síntomas de la viruela del mono, podrá, digamos, tal vez aplicarse la vacuna como usted lo mencionaba hace un momento. Y lo otro, secretario, digamos, de los 41 casos que se han presentado en Bogotá, 36 hay activos. ¿Qué se sabe? ¿Son hombres, mujeres, niños? Hablemos un poco de eso, secretario, porque sí sería interesante conocer esos datos. Ahí estaba, ¿sí? Aquí está. ¿Cuál es la edad? ¿De qué tipo? Uy, me lo moviste tú. Muy bien, ahí están los datos de cuáles son. No son 36, son 35 los activos y son así en estos grupos de edad, etcétera. Las lesiones dermatológicas, los brotes no se mejoran con ninguna automedicación. Son enfermedades virales y contra los virus, en síntesis, hay muy poca cosa que hacer y todos son medicamentos que manejamos los médicos y no los manejan ambulatoriamente por farmacias, de modo que la automedicación no tiene ninguna justificación. No se pueden vacunar porque hoy la vacuna no está disponible, de modo que
Lo que tenemos que hacer es cuidarnos, consultar y tener los requerimientos de carácter terapéutico que le indique el cuerpo médico, ninguna otra cosa. En este como en las otras patologías hay que hacer caso a lo que nos dicen los profesionales y el perfil epidemiológico de edad y sexo es el que puedes ver allí.